Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 17 en adelante. Vamos a hablar de lo que es la iglesia verdadera, que la iglesia verdadera es aquella, como dijimos, es la que cree en el Dios verdadero. Otra de las cosas que hay que decir, que la iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. El arca de salvación es Jesucristo. Si hablamos y decimos, por estas controversias que hay, las discusiones que hay sobre y los debates sobre la iglesia verdadera, dan a entender como que la que salva es la iglesia. La iglesia no salva, la iglesia es la portadora, si se puede decir, del mensaje de Dios para todos los hombres, que hay salvación por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces hay una diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Como siempre decimos, como hay billetes verdaderos, hay billetes falsos. Cuando hay algo verdadero, hay algo falso. Y cuando hay algo falso es porque hay algo verdadero. Entonces, la que tiene fuerza, digamos, la falsa, en el sentido fuerza humana, si se puede decir, porque todo lo que es la religión es fuerza humana, como vamos a estar viendo, que hay... la iglesia verdadera es la que se apoya en la roca verdadera, ese es el punto. Como dijimos en Deuteronomio, que había dos rocas que simbolizan lo que es la fortaleza, lo que es donde se puede, lo seguro, donde se puede asentar una casa, donde es el refugio de los hombres, si se puede decir de alguna manera. Entonces, la iglesia verdadera se la conoce porque está apoyada en la roca verdadera, en el Dios verdadero, en Jesucristo, no en un hombre, porque el hombre es barro. Por eso dice allí en Deuteronomio 32, 30 y 31, que hay dos tipos de roca, una roca que es celestial y hay una roca que es terrenal. O sea que hay una roca de una naturaleza divina y hay una roca que es de naturaleza humana. Sabemos que lo divino es eterno y lo terrenal es barro, es temporal. No se puede apoyar una casa sobre el barro. Entonces, para tener bien en claro lo que es la iglesia verdadera, es la que se apoya en la roca verdadera. No se apoya en los hombres, sino que se apoya en Dios. Y en este caso que estamos hablando del tema de Cristo como la roca, si Cristo es la roca, por otro lado, ningún hombre puede ser la roca. ¿Cómo se toma el pasaje allí en Mateo 16, 17 en adelante? Que se habla de Pedro como la roca popularmente, como aquel donde está apoyada la iglesia, lo cual es totalmente falso. Ya dijimos en otros videos que la iglesia no fue fundada en ese lugar, en Cesarea de Filipo. Eso es totalmente falso. No existe la fundación de la iglesia en ese lugar y mucho menos en Pedro. Entonces tenemos el pasaje que dice, primeramente, él les preguntó, el Señor, vinieron a Cesarea de Filipo, ya conocemos del pasaje, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, esa es la pregunta central. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Era lo primordial para la salvación, porque en 17:3 de Juan dice también, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la fe en el Dios verdadero es lo que salva. Apoyar nuestra fe en la verdadera roca, que es Jesucristo, no es ningún hombre. Por eso la católica romana enseña a creer en la iglesia y a creer en Pedro. Lo mismo lo dijo este cura mentiroso llamado Luis Toro, que había que creer en Pedro para poder tener vida eterna. Usted observe la mentira, las falacias, lo torcido de esta doctrina diabólica, diciendo que Pedro es la roca. Con pensar un poco nos damos cuenta que un hombre nunca puede sostener una casa, ¿no? Eso es algo imposible.
El que sí puede sostener una casa es Dios. Entonces podemos leer, como dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, por una primera parte, el primer pelotón que se le pregunta, o el primer grupo al que se le pregunta, ¿quién dicen los hombres, el común de la gente, aquellos que no son tan espirituales, como era el que no estaban tan cerca de Jesús, digamos, se puede decir, porque todo el pueblo judío tenía entendimiento en las escrituras, entre comillas, ellos conocían las escrituras, fue el pueblo que se les confió las escrituras, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero ellos veían un hombre, el pueblo veía un hombre, veía un profeta. Entonces era menester saber quién era ese que estaba con los 12 discípulos, quién en realidad era, si era la roca o no era la roca. Si era un hombre, si era un profeta común y corriente, o un profeta, se puede decir, no era la roca. ¿Por qué? Porque los hombres son barro, y un barro es barro. No, por eso dicen 7:24 al 27 de Mateo que una casa no se puede apoyar en el barro porque van a venir los vientos, las tormentas, y la casa se va a derrumbar. ¿Cómo se va a derrumbar toda la región y todo el catolicismo se va a derrumbar? ¿Por qué? Porque está apoyada en un hombre, está apoyada en el barro, como dice allí en Mateo. Entonces, el primer grupo al que se le pregunta, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Estaban viendo los hombres? Un hombre. Una, si se puede decir, una roca de barro. Estaban viendo los hombres. ¿Qué veían? Veían a Juan el Bautista, que algunos decían que había resucitado, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era alguno de los profetas. ¿Qué veían los hombres? Los hombres veían una roca de barro, veían barro. Entonces, Jesús, lo que más le interesaba, digamos, si se puede decir, era qué pensaban los discípulos, o qué creían los discípulos, o qué veían los discípulos en Jesús. Podemos ver por las Escrituras que uno de los primeros, si se puede decir, o lo que registran las Escrituras, es que Andrés fue a buscar a Pedro y le dijo que Cristo era el Mesías, el que iba a venir. O sea que Andrés ya sabía que Jesucristo era la roca, era el Hijo del Dios viviente. Ya Andrés lo sabía. Y acá a Pedro se le revela en Mateo 16 que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la roca. Entonces, leemos y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, acá está toda la columna vertebral de todo lo que se está hablando. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús nos dice, ¿qué dicen los hombres que es Pedro? ¿O qué piensan de la iglesia? No preguntó eso el Señor. Por eso la iglesia verdadera es aquella que cree en el Dios verdadero. No cree en un Dios falso, no cree en Pedro como medio de salvación. No cree que Pedro tenga las llaves para que la humanidad pueda entrar al cielo. El que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, la roca. Pedro tiene una actuación, un trabajo que Jesús le está encomendando en este momento, pero Jesús no está fundando ninguna iglesia en ese lugar, porque la cabeza y la roca de la iglesia es Cristo mismo, no hay otro. No hay otra roca fuera de Cristo, no hay otra roca, no hay dos rocas, la iglesia no tiene dos rocas, la iglesia no tiene dos cabezas. Como se dice que Pedro es la cabeza en la iglesia, el papa o los papas, y son la cabeza visible en la tierra, lo cual es totalmente falso. Ya dijimos en el video anterior que Cristo dejó al Espíritu Santo, no dejó a Pedro, no dejó a los papas, no dejó a los padres de la iglesia, estos herejes, no dejó la tradición de los hombres, él dejó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu es la verdad, como dice allí en 1 Juan 5, 6 al 8. Entonces, lo más importante es saber quién es Cristo. Por eso la iglesia verdadera se apoya en el Dios verdadero. Por eso la iglesia verdadera
se apoya en Dios, no en los hombres. La iglesia falsa se apoya en los hombres, se apoya en el barro, como hizo el Señor la contraposición entre las dos casas, que una se fue cimentada en la roca y la otra fue puesta en el barro, en la arena. Entonces, dice, entonces los hombres podían ver un hombre, pero Andrés ya había visto a la roca y ahora a Pedro le tocaba ver a la roca. Más adelante también en 7:69 de Juan, 7:70, él dice que nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro a Cristo. Nosotros sabemos que tú eres la roca. Le dice así en Juan. Otra vez, demostrando que los apóstoles sabían bien quién era Cristo, como dice en Juan 1:1, 1 Juan 1:1, que ellos tocaron al verbo, lo palparon, al verbo de vida, tocaron la roca, pudieron ver que Él es Dios hecho carne, el Logos encarnado. Entonces, hay una contraposición acá entre el Logos encarnado y el barro. El Logos encarnado habla con Pedro, y Pedro es barro, y el Logos encarnado es la roca eterna, como dice en Isaías también. Entonces, ¿qué podían ver? Lo más importante era ¿qué podían ver los discípulos? ¿Por qué al Señor le importaba que veían los discípulos? Porque ellos tenían que predicar al Dios verdadero, para que la humanidad pueda creer en el Dios verdadero y puedan salvarse. ¿Qué hace la religión? Predica, enseña un falso Dios para que la humanidad no se pueda salvar. Entonces están creyendo en una falsedad. Si yo a usted le digo, le doy $1.000.000, pero esos $1.000.000 son todos falsos, usted, por más que crea que tiene $1.000.000, en realidad no tiene nada. Así es la religión, así son estos, como estuvimos hablando de este cura mentiroso, Luis Toro, que le vende a la gente cosas que no existen. Le vende bolsitas de humo, un vendedor de humo, un vendedor ambulante de mentiras. Así es el catolicismo y así son los curas. Por eso la humanidad tiene que salir de esta religión mentirosa, pagana, idólatra, para creer en la roca verdadera que es Cristo. Pedro no es ninguna roca verdadera. Si en todo caso Pedro llegara a ser una roca, lo cual es totalmente simbólico, alegórico, es barro. Porque hay que ir a las naturalezas, porque el fondo de la cuestión son las naturalezas, no es si el verbo allá, si el verbo acá, etcétera, etcétera. Aún nosotros, cuando se nos abren los ojos, podemos ver algo verdadero y podemos ver algo falso. Es como meter billetes en una máquina donde se detectan los billetes verdaderos y los billetes falsos. Es así cuando Dios abre nuestros ojos. Y podemos ver claramente lo eterno y lo temporal. Lo eterno es Cristo, lo temporal es Pedro. Si se pone lo temporal como eterno, están creyendo en algo falso. Entonces Pedro es barro. Eso es lo que hay que tener en claro. Y no hay darle tanta vuelta. En realidad no tiene tanta vuelta cuando uno ve las cosas con claridad. Pero si yo meto un montón de gente o nos metemos en un cuarto donde la luz está apagada, uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, y todos van a dar distintas opiniones. Pero cuando se prende la luz, podemos ver claramente todas las cosas. Y es así a que ha venido el Espíritu Santo, a iluminarnos, a guiarnos, porque es el Espíritu Santo, el pastor, el que guía, el que ilumina. Entonces, acá hay un punto de lo que hace la religión, que es la transustanciación de lo temporal, lo hace divino. O sea, al barro lo hace roca, y eso es lo que hace el catolicismo, la transustanciación de lo temporal a lo eterno. O sea, cambia. Las cosas temporales las hace eternas. O sea, Pedro lo transforma en roca. Esa es la mentira del catolicismo y la mentira de la religión y la mentira de cualquier secta que hace de un hombre el líder de la iglesia.
La iglesia tiene una sola cabeza. Por eso decíamos anteriormente que los papas y todo eso es falso, todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene dos cabezas. Si el papa se arrodilla ante una imagen, no es la cabeza de la iglesia. Si el papa, como se le preguntó una vez a Francisco, ¿a qué vino Cristo? Y él dijo que no sabía. Es como decirle a un médico, ¿dónde está el cerebro? Y el médico le señala la rodilla a una persona que no sabe. Entonces no es médico. Es muy fácil de comprobar. Viene una persona y dice, yo soy matemático. Y se le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y la persona dice 3. Entonces no es matemático. Entonces, cuando se le pregunta al Papa a qué vino Cristo y no sabe a qué vino Cristo, entonces no es Papa de nada, no sabe nada. Es un impostor. Es un impostor. Estamos diciendo también lo del médico. Si un médico se hace pasar por médico, ¿qué pasa? Se lo llevan preso, lo meten en la cárcel. Y esto es lo que va a pasar con todo el catolicismo, con todas las religiones, con todos los falsos maestros. Irán a la condenación eterna por ser falsos, por ser fraudulentos, porque un fraudulento es una cosa que aparenta una cosa que no es. Una persona se puede poner guardapolvo, se puede peinar como doctor, zapatos de doctor, perfumarse, bañado, pero no sabe nada de medicina. Entonces él hace una pregunta, como dijimos recién, ¿dónde está el cerebro? Y señala la rodilla, quiere decir que no es médico. Si al Papa se le pregunta algo tan sencillo como ¿a qué vino Cristo? Y no sabe, es porque no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir y dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces estamos viendo lo que es la iglesia verdadera como algo básico, cómo identificar la iglesia verdadera, lo cual no tiene mayor, se puede decir mayor trascendencia, porque nosotros no seguimos a la iglesia, seguimos a Cristo, y cuando nosotros seguimos a Cristo, estamos dentro del pueblo de Dios, estamos siguiendo la cabeza, estamos siguiendo al pastor, al verdadero pastor. Porque si usted dice que la iglesia es visible, entonces podemos seguir a los hombres. Pero Dios, como dijo el apóstol Pablo, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, como viendo al invisible, como Moisés, que caminaba como viendo al invisible. Nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Por qué el catolicismo? ¿Por qué las religiones necesitan un papa? Necesitan ver a su Dios, a su falso Dios, porque están ciegos. Un ciego necesita apoyar su mano en el hombro de otro hombre para poder caminar. Por eso ellos se apoyan en hombres, en escrituras de hombres, en tradiciones de hombres, lo que hablaron los primeros cristianos. Los primeros cristianos son todos... quedó toda la herejía, porque los verdaderos cristianos lo mataban. En un punto se dice que los protestantes, bueno, los protestantes son hijos del catolicismo, digamos, salieron del catolicismo. La verdadera iglesia no salió del catolicismo, jamás, jamás. La verdadera iglesia siempre se mantuvo al margen de lo que es la religión y lo que es el catolicismo. Si el protestantismo salió del catolicismo, no tiene que haber una verdadera conversión, creer en el verdadero Cristo, y ahí sí se puede decir que son iglesia. Pero estas tradiciones de hombres, ¿qué quiere decir que nació en el siglo XVI, etcétera, 1517, como dice la reforma de Lutero y todo eso? ¿Por qué surgió todo lo de Lutero? Porque a Lutero no lo pudieron matar. Porque cuando nació la protesta ¿contra quién? Contra la mentira de Roma. Porque la protesta nació cuando Roma se metió. Cuando Roma usurpó y se vistió de cristianismo. El imperio romano se vistió de cristianismo y ahí es cuando vino la protesta. Y cuando los cristianos protestaron ante la mentira, directamente los mataban. Entonces, todo lo que se dice en los padrecitos de la iglesia y todos esos escritos que no sabemos ni siquiera si existieron. Cualquiera puede agarrar y inventar de que tal padre dijo tal cosa, etcétera, etcétera. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque la iglesia la escribieron los poderosos. La iglesia, la historia, perdón, la escribieron los poderosos. La historia la escribió Roma.
¿Y Roma qué va a poner? ¿A los verdaderos cristianos que hablaron la verdad de Dios? No, a ellos todos esos escritos los quemaron. Quedaron solamente las herejías, los falsos escritos. Por eso dice, como los padres, que ellos llaman a los padres, que son paganos, son gente que no conocía a Cristo, que no tenía el Espíritu Santo. Lo podemos ver en sus escritos, los cuales apoyaban que Pedro era la roca. Eso no interesa lo que dicen los hombres, lo que interesa es lo que dice la palabra del Señor. Y todos los cristianos verdaderos eran asesinados, obviamente, eran torturados, eran asesinados y quedó toda la herejía. Entonces todo eso que de los padres de la iglesia y todos esos escritos no vale absolutamente nada. Lo que vale es las escrituras. Eso es lo que vale. Entonces nosotros tenemos que ver lo que dicen las escrituras, no lo que dicen los hombres. Entonces Jesús, lo más importante era saber que los discípulos conocieran cuál era el Dios verdadero, que Él era el Dios verdadero, que Cristo era el Dios verdadero, que Cristo era la roca. Eso era lo más importante en la conversación. No tiene nada que ver Pedro. Ahora vamos a ver por qué por qué lo menciona Pedro, porque hay una contraposición de naturalezas. Y Pedro le tenía que dar una tarea a Pedro. Es como un patrón que llama, o un empleador que llama a uno de su gente y le dice, bueno, vos tenés que hacer tal tarea, lo aparta para que haga tal tarea, simplemente eso. Él no fundó ninguna iglesia ahí, él no fundó. Si la iglesia se puede decir que fue fundada, fue en Pentecostés, ahí nació y entró en actividad la iglesia porque se levantó Pedro y predicó y etcétera, sucedió lo de Pentecostés, etcétera, etcétera. Sabemos toda la historia de la iglesia. Se podría decir que ahí se dio inicio a la actividad o a la vida de la iglesia, no aquí en Cesarea de Filipo. Eso es totalmente falso. Ya dijimos en los videos anteriores cómo el cura Toro mintió y miente y parece que va a mentir hasta el último día de su vida, diciendo que ahí nació la iglesia que ellos creen la verdadera, la cual es totalmente pagana porque no existe. Ahí no existe. En Mateo 16, 13 al 19 no existe ninguna fundación de ninguna iglesia. Ahí fue un encuentro de Jesús con sus discípulos y una identificación de quién era quién, de que el barro era barro y que lo divino era divino, que Cristo era lo divino y que los discípulos y los hombres eran barro. Eso es lo que hay que entender en esta discusión de que si Pedro es la roca. Por supuesto que hay que ser muy necio, muy ciego para decir que Pedro es la roca. Si es barro, estamos viendo que es barro. Por eso hablamos de la transustanciación que hace el catolicismo de toda su religión, falsa, vacía y diabólica, diciendo, al igual que la Eucaristía, igual que a todos sus ídolos, porque la Eucaristía, la hostia, ese pedacito de harina redondo, no es otra cosa que un dios de harina. ¿Por qué? Porque sus dioses, el catolicismo y la religión necesita ver a sus dioses, porque eso es la idolatría. Son los dioses manifestados en imágenes. Eso es la idolatría. Por eso el apóstol Pablo dice que andamos por fe, no por vista. Todo lo que es por vista, por eso el Señor dijo, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, no te harás esculturas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Diciendo que Pedro es la roca. Entonces, una transustanciación del barro a lo divino. De la roca de barro, como dijimos en Deuteronomio 32, 30 y 31, que había una roca, que era la roca de los hombres, y había una roca divina, que es Dios, lo cual representa lo que es la fortaleza, lo que es la seguridad. Por eso la verdadera iglesia tiene seguridad de salvación. La falsa iglesia no tiene seguridad de salvación, porque dependen de las obras, porque dependen de los hombres. Entonces, esa sí es una falsa iglesia, la que se apoya en los hombres, la que se apoya en el barro. Entonces, hablamos de transustanciación, de cómo estos curas mentirosos dicen que ahí hay una transustanciación, que Pedro es la roca. ¿Qué está diciendo? Que hay una transustanciación, que el barro se transformó en la roca eterna, en algo
en una roca, que el barro se transformó en una roca. Es lo mismo que la mentira de la Eucaristía, de la hostia. Sabe a pan, huele a pan, parece pan, pero es carne. ¿Quién puede creer eso? Ni siquiera un ciego, porque si a usted un ciego le dice, pruebe, le da un pedazo de pan, ¿no? Le dice, pruebe, y el ciego come, y le dice, ¿a qué sabe? A pan. ¿A qué huele? A pan. ¿Qué forma tiene? Forma de pan, le va a decir el ciego. Pero no es pan, es carne. ¿Cómo que es carne? Tiene gusto a pan, tiene forma a pan, tiene olor a pan, pero es carne. Entonces, hay que ser, para creer que eso es carne, hay que ser idólatra para creer que el pan es carne. Entonces hay un cambio, ellos dicen que hay un cambio de sustancia, lo que no es otra cosa que son anticristos, porque el anticristo toma el lugar de Cristo y cambia las sustancias y transforma lo que es tierra, lo transforma en roca. ¿Cómo hace usted para transformar la tierra o el barro o la arena en roca? ¿Cómo hace? Solo Dios puede hacer eso. Los cambios de sustancia. Solo Dios. Por eso dice allí en las bodas de Caná, como dice, podemos leer en Juan capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llenad, y llevad al maestro Sala, y se la llevaron. Entonces cuando el maestro Sala probó, vio que el agua se había convertido en vino. Entonces eso es una verdadera transustanciación. Por eso el catolicismo es la religión muerta de la transustanciación, que transforma lo terrenal, lo temporal, en eterno. Y esa es la mentira. Por eso esa es la mentira. La mentira. Porque le dije el ejemplo del ciego, y el ciego dice, pero es pan. Pero yo te digo que es carne. Es lo mismo que hablábamos en el video anterior, cuando el cura Toro le estaba vendiendo una casa, que le está vendiendo aquí al catolicismo, que en 18 está fundada la Iglesia Católica, la cual no existe, la cual Cristo no fundó nada ahí. Y entonces viene el cura Toro y le dice, le vendo esta casa, y va usted y hay un terreno vacío, pelado, tierra nomás, y le dice, pero acá no hay ninguna casa. Y el cura Toro le dice, sí, acá hay una casa. ¿Dónde? Acá, sí, acá hay una casa. Vos no la ves, pero hay una casa. Hay que ser, no sé, idólatra, no sé, ciego. Aún un ciego trataría de tocar y diría, pero acá no hay nada. Por eso lo del ciego es el ejemplo del ciego, que el ciego prueba el pan, el ciego quiere palpar la casa, pero no hay nada. Entonces esa es la mentira. Por eso son mentirosos. Por eso el catolicismo miente. Es por supuesto la religión de Satanás. Son doctrinas de demonios. Entonces la doctrina del demonio es la doctrina de la transustanciación, de lo temporal a lo eterno. Entonces acá hay una verdadera transustanciación donde Cristo transforma el agua en vino. ¿Por qué? Porque nos remitimos a las pruebas. Dice que el maestro Sala probó el agua convertida en vino. Cuando él lo probó, no era agua, era vino. Hubo una verdadera conversión. No como la que sucede con la hostia, ni como la que sucede con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro seguía siendo un hombre, seguía siendo barro. Porque si Pedro sería la roca, como ellos dan a entender que Pedro es la roca, entonces como que se transformó el barro en roca. Y a los pocos segundos ya Pedro estaba demostrando que era barro. Y lo demostró a lo largo de toda su vida, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque a los pocos pasos ya Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estaba demostrando allí que Pedro era barro.
era barro. No era la roca eterna, no era una roca. Pedro no era una roca, Pedro era barro. Y eso es la mentira diabólica del catolicismo, diciendo que Pedro, el barro, se transformó en roca. Pedro siguió siempre siendo Pedro. Es lo mismo que el pan, es lo mismo que la hostia. La hostia, antes de que el cura haga la oración esa, es pan o harina. Y después de la oración sigue siendo harina. ¿Por qué? Porque los feligreses lo comen y si uno le pregunta y le dice, sea sincero, señor, sea sincero, señora, ¿qué gusto tenía? Y dice, gusto a hostia, gusto a pan, gusto a galletita, no sé. Gusto a nada, porque no tiene gusto a nada. ¿Pero no tenía gusto a carne? No. Entonces le mintieron a usted. Entonces, por eso el catolicismo es una mentira. Lo mismo que estamos hablando acá de Pedro. Pedro, la roca es una mentira. Se puede decir es una roca simbólica, es algo simbólico. Si Jesús le estaba diciendo que él era una piedra, no quiere decir que Pedro era un pedazo de cascote. A un niño, usted le pone león a un niño, le pone león. No es un león, es un niño. Por más que desde el día que nace hasta el día que muere sigue siendo un hombre, una persona. No es un león, es algo metafórico, es un nombre simplemente. Pero no es una piedra. La verdadera roca eterna de los siglos es Cristo. Él es el divino. Pedro no es el divino. Pedro incluso negó al Señor con maldiciones. Maldijo Pedro. Dijo, no conozco a ese hombre. Y después el mismo Pablo lo tuvo que reprender delante de todo el mundo porque dijo Pablo porque era de condenar. Porque Pedro, aún siendo que conocía la roca eterna, no entendía el Evangelio. Porque el que fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo. Pablo, en lo que era ministerio, era superior a Pedro. ¿Cómo Pedro va a ser el maestro, el líder, el papa de Pablo si Pablo lo superaba a 10-1 en lo que es revelación? Porque Cristo lo llevó al tercer cielo y le mostró el Evangelio, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pedro aún estaba atado a sus tradiciones, a sus miedos, a sus temores, a su hipocresía, etc. Dice que aún el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces Pedro, hasta el día que murió, fue barro. Nunca pasó de barro a roca, nunca. Nunca. Estamos hablando como el ejemplo del niño. Se le pone león. Hasta que esa persona muere va a ser un hombre, no va a ser un león, nunca va a ser un león. Es algo metafórico, es algo simbólico, es algo que no es literal. No porque yo le ponga a un niño león, el niño se va a transformar en un león. Y eso es lo que cree el catolicismo, que lo hace literal. Ellos creen que porque Jesús le dijo piedra a Pedro, Pedro se transformó en una piedra, literal. Y esa es la mentira católica, que de lo terrenal lo hace divino. Hay una transustanciación falsa, porque lo verdadero, lo que realmente transforma las cosas y hace un cambio de sustancias, es el Señor. Por eso ellos son anticristos. Toman el lugar de Cristo. Por eso el Papa es un anticristo, porque se pone como Cristo en el lugar de Cristo. Y hasta dice que perdonan pecado. Usted fíjese la herejía y la maldición que hay sobre ese grupo. La maldición que hay sobre el catolicismo. Es una cosa tremenda. No sé dónde se van a meter el día del juicio, porque Jesús no los conoce a los católicos. Si se le preguntara a Jesús, Jesús no los registra. El Señor va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no creen en Él. Están creyendo en barro. Ellos creen en barro, ellos creen en yeso, ellos creen en madera, ellos creen en piedras para hacer sus ídolos. Eso es lo que ellos creen. En una transustanciación de que el barro se transforma en divino. Esa es la falsedad del catolicismo, lo que es diabólico, de que lo temporal se hace eterno. Hay una transformación. Acá hay una verdadera transustanciación donde
se transforma el agua en vino. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el que probó dice que es vino. Si yo le digo a usted, si pudiéramos hablar con Pedro en ese momento, si nosotros hubiéramos estado allí en Cesarea de Filipo, después que hablaron, usted se hubiera acercado a Pedro, lo hubiera tocado, y Pedro seguía siendo Pedro seguía siendo un hombre, Pedro seguía siendo barro, porque lo demostraba con sus propias palabras que Pedro era barro, porque lo llevó al Señor aparte y le dijo, no vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro seguía siendo barro, no era roca, era barro. La roca estaba hablando con el barro, la verdadera roca estaba hablando con el barro. No hubo ninguna transubstanciación, no hubo ningún cambio. Eso es lo que enseñan los curas mentirosos y lo que enseña el catolicismo, que enseña que en ese momento, allí en Cesarea de Filipo, hubo un cambio de sustancia, que el barro se transformó en roca. El barro seguía siendo barro. Si usted se hubiera acercado a Pedro, se hubiera dado cuenta que Pedro era un hombre, era barro, era común y corriente, no era la roca eterna, no era roca, no era divino. Pedro no era divino, no era divino Pedro. Por eso la iglesia no se puede apoyar en el barro, como dice en 7:24 de Mateo. Entonces tenemos en Éxodo 7, 20, 21, que hay una transubstanciación. ¿Cómo se puede saber lo de la transubstanciación? Por los hechos. Porque si a usted le doy pan y le digo que es carne, usted me va a decir, pero usted me está cargando, como se dice por acá, o me está tomando el pelo, o ¿por qué me está tomando? Está ofendiendo mi inteligencia. El cura Toro y todos estos curas mentirosos ofenden la inteligencia de la gente, pero una persona normal, digamos, una persona que piensa, que piensa un poco, le dice, pero esta gente está loca, esta gente. Me dice que es pan, pero es carne, pero yo lo pruebo y es pan. Esto es una locura. Y él dice que los cristianos son los tontos. Mire cómo les miente en la cara a este señor que va a pagar delante de Dios todo lo que está haciendo. Y dice 7:20, bueno, 7:20 y 21 dice allí en Éxodo que se transformó las aguas del río a través de Aarón y de Moisés con la vara, tocaron el río y las aguas se convirtieron en sangre. Y dice que murieron todos los peces. Y dice que hubo ¿no es cierto? Fue un castigo de Dios, fue una plaga de Dios, la plaga de sangre que hubo en el río Nilo. Entonces, ¿cómo se comprueba? Porque murieron todos los peces y los egipcios no podían beber del agua o hacer sus quehaceres con el agua del río Nilo. Entonces hubo una prueba de que hubo una transubstanciación. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Por eso el catolicismo quiere ser Dios. Por eso ellos dicen que tienen que creer en la iglesia, porque ellos creen que la iglesia es Dios, que la iglesia salva, que Pedro salva, que sus dioses interceden por los pecadores, lo cual es totalmente falso, y es espiritismo hablar con los muertos. Pedro ya murió, María ya murió, José ya murió. No hay sucesión apostólica, no hay una cadena porque en la misma Biblia no existe el texto que diga que Pedro dejó un sucesor. Lo ponen al lino, lo quieren pegar con saliva. Es una locura, una locura. Entonces Pedro nunca se transformó en roca. Por eso Juan dijo, nosotros tocamos al verbo de vida. Nosotros tocamos a la roca. Ellos tocaban a Pedro y tocaban a Jesús y se daban cuenta que uno era barro y el otro era la roca. Por eso dice en 10:4 de 1 Corintios que Cristo
es la roca, no dice Pedro es la roca. En ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni antes ni después, se dice que Pedro es la roca. ¿Por qué? Porque Pedro es barro. Pedro es barro. Volvemos al ejemplo del niño. Al niño, por más que le diga 1000 veces por día que es un león, nunca va a ser un león. Va a ser un niño. Y el catolicismo hace toda esta transubstanciación de lo temporal a lo eterno. Por eso es una mentira de que Pedro sustenta a la iglesia. Pedro ya murió. Pedro está esperando la resurrección. Pedro ni enterado de todo esto. Pero es todo el invento, porque la religión es todo un invento, para engañar a la humanidad. Entonces, lo que queremos transmitir de la falsa transubstanciación de que Pedro es la roca. Pedro se equivocó 1000 veces. Si fuera por Pedro, la iglesia ya no existiría más, porque Pedro abandonó todo, o sea, después de la muerte del Señor se fue a su profesión, volvió a su profesión de pescador, etc. Jesús lo tuvo que restaurar, lo tuvo que encomendar nuevamente, porque él había dejado de cuidar a las ovejas del Señor y le tuvo que reconvenir al Señor otra vez que vuelva a su trabajo, digamos, a lo que el Señor le había encomendado, que era cuidar las ovejas del Señor. Pero eso no tiene nada que ver de la sucesión papal y de que a Pedro se le mandó a cuidar las ovejas. Le mandó a cuidar las ovejas en su tiempo, porque una vez que murió Pedro ya no las podía cuidar más, porque Pedro ya estaba muerto. ¿Cómo va a cuidar un muerto las ovejas? Por eso nuestro Dios es un Dios que salva, porque es un Dios que resucitó. Dios, Cristo, está a la diestra del Padre y está vivo. La roca está viva. Y la roca de los católicos está muerta. ¿Por qué? Porque es barro, porque es un hombre, porque fue un hombre de Dios, fue un apóstol. Pero está muerto, está muerto, está muerto. La roca de la verdadera iglesia de Dios está viva y está a la diestra del Padre. Esa es la diferencia entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Que la verdadera iglesia se apoya en la roca que está viva y la falsa iglesia se apoya en una roca, si se puede decir, muerta. Un muerto no puede sostener nada. Pedro ya murió. Entonces, tenemos acá, dice, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro, al decirle, tú eres el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo que Cristo era de la naturaleza divina, que Cristo era divino, que no era terrenal, no era de esta tierra. Por eso Cristo sí es la roca eterna, la que sustenta a la iglesia. Entonces le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro, sí, y tú eres Pedro, hijo de Jonás. Cuando le dice, y tú eres Pedro, hijo de Jonás, es decir, tú eres barro, tú eres de esta tierra. Yo no puedo apoyar mi iglesia, como dice, sobre el barro. Porque si dice, yo mismo enseño que la casa tiene que estar asentada sobre la roca, no sobre el barro. Porque si él apoyara a la iglesia sobre el barro, no sería Dios. Sería totalmente contradictorio. Y como dijimos, ni el hombre más tonto puede edificar su casa sobre el barro. Hasta el más simple de los hombres sabe que tiene que apoyar su casa sobre algo firme. Y Cristo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Tú eres hijo de un hombre. Y si eres hijo de un hombre, eres barro. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres divino. Y esa es la diferencia. Porque
Pedro se le puede llamar piedra, se le puede llamar roca, usted le puede llamar lo que usted quiera, pero no deja de ser barro. No deja de ser barro. Al niño, por más que le diga millones de veces que es un león, nunca va a ser un león, siempre va a ser un niño. Y ese es el punto de la cuestión. Que los católicos, al estar ciegos, no lo entienden. ¿Por qué? Porque son idólatras. El idólatra necesita ver. ¿Por qué necesita ver? En un sentido, porque necesita ver a su Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te harás imagen, ni te harás escultura. ¿Por qué? Porque los dioses falsos se manifiestan en imágenes. Entonces, necesitan ellos, como un ciego, palpar. Palpar. El ciego necesita palpar, el ciego necesita oír para saber dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque es ciego. Entonces ellos necesitan un papa, necesitan una hostia, necesitan esto, necesitan aquello, necesitan un yeso, necesitan una madera, para tocar, para mirar, para hablar. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No tienen al Dios verdadero. No tienen la roca eterna. Al Cristo divino. Ellos tienen un Pedro divino que es falso, que no existe. Pedro nunca fue divino, ni antes ni después, ni ahora. Ellos lo hacen divino. Si hubieran estado en la época de Pedro, se hubieran dado cuenta que Pedro era un hombre, era barro. Si usted lo tocaba, era barro, era carne. En cambio, Juan dice, nosotros tocamos al verbo, tocamos al logos, tocamos al autor de la vida. Había algo que le daba testimonio, que estaban tocando la roca eterna, la roca divina. Pedro era igual a todos los hombres, igual que a todos nosotros, era barro. Y es lo que no se entiende. Por eso el idólatra se apoya en el barro. Entonces la enseñanza, la falsa enseñanza es que hay una transustanciación de que el barro se hace roca. Lo cual es totalmente falso. Entonces estamos dando la palabra, la enseñanza, la explicación de que la iglesia verdadera se apoya en la roca divina que es Cristo, en la roca eterna, no en una roca de barro, no en una piedra de barro, no en los hombres. Por eso el catolicismo apela a los escritos antiguos, que quién sabe si existieron, ¿no? Son todas mentiras. Si dicen que Pedro es la roca, son todas mentiras, falsas. Son ciegos, guías de ciegos. Porque se ve claramente que Pedro es un hombre y que Cristo es Dios. Se ve claramente, se está viendo ahí. Es lo mismo que el pan, es lo mismo que el niño. Es lo mismo que yo le doy pan y es pan. Y al niño, por más que le diga león, sigue siendo niño. Y a Pedro, por más que le diga roca, sigue siendo barro. Esa es la cuestión del asunto y que nosotros tenemos que entender que Cristo es la roca de la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre de Cristo era Dios, por lo tanto Cristo era divino, y el padre de Pedro era Jonás, lo cual era terrenal. Cristo era del cielo, Pedro era de la tierra. Entonces, como dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica, y eso es la sabiduría de la religión, una sabiduría de esta tierra, es animal y es diabólica. Aunque suene fuerte, es la verdad, porque cuando uno prende la luz puede ver las cosas tal cual son. Usted lo que tiene que ver, que Pedro es barro simplemente, que es un hombre, que ahí Cristo no puso la iglesia sobre Pedro. Porque si la hubiera puesto sobre Pedro, ninguno de nosotros tendríamos noticia de nada. Porque Pedro se apartó, Pedro maldijo, Pedro no entendía el evangelio, etc. Aún Pedro mismo decía que lo que enseñaba Pablo era difícil de entender. Pedro era un hombre era barro. Pablo también era barro, pero se le dio una distinta misión o una distinta revelación para que pueda hablar, porque Pablo es maestro y predicador a los gentiles. Era necesario que Pablo vaya al tercer cielo. Pero Pablo también era barro, o sea que nosotros no nos apoyamos en los hombres. Si hay la escritura es divina. ¿Por qué es divina? Porque el que la inspiró es divina. Los hombres son falibles, todos son falibles.
Pedro era falible, los apóstoles eran falibles, Pablo era falible, pero el que inspiró las escrituras para que ellos escriban, él es el infalible. Todos los hombres son falibles, por supuesto. La escritura es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque el que la dictó, el que la inspiró, el que hizo escribir esas palabras a los apóstoles, es infalible. Él es el divino. Por eso las escrituras son divinas, porque tuvieron una inspiración divina. Pablo fallaba, Pedro fallaba, todos fallaban, todos los hombres fallamos. No hay ningún hombre que no falle. Todo. María falló, María pecó. Lo mismo lo dijo el mismo cura. Todo lo que María era pecadora. ¿Por qué? Porque Cristo la tuvo que salvar. Si no hubiera sido pecadora, Cristo no la podía salvar. Si no tenía pecado, ¿de qué la va a salvar? Entonces todos los hombres somos falibles. La escritura no es falible, porque el que la inspiró, el que dictó, es infalible. Esa es la verdad. Por eso ellos transforman, hacen una falsa transustanciación del barro a la roca. Como dice en Mateo 7, 24 al 27, que no se puede apoyar a la iglesia en el barro. Por eso lo de Pedro como roca es falso. 1000 veces falso, porque la casa, ni menos Dios, si nosotros no vamos a apoyar nuestra casa sobre el barro, ¿usted qué haría si tiene que llevar a toda su familia y hace la casa y apoya su casa, su propia casa, en el barro? ¿Sabe qué va a pasar? Que esa casa se va a derrumbar y va a matar a toda su familia. Ni el hombre más tonto haría eso. Por eso, creer que Pedro es la roca es una tontería. No, ¿en qué cabeza cabe eso? Solamente una persona idólatra. Por eso el Señor llama a creer en Él y a arrepentirse de la idolatría. Por eso dice en el Antiguo Testamento que Dios protestó contra el pueblo porque el pueblo se había sumergido en la idolatría. Los profetas protestaban contra el pueblo porque el pueblo se abandonaba a la idolatría. Y así, si hubo hombres y mujeres de Dios que protestaron, fue porque se levantó la mentira de Roma. O sea, el protestante nació, si se puede decir, si hubo verdaderos protestantes de la verdad de Dios, cuando nació la mentira. A usted, hasta que no le mientan, no protesta. Si estamos hablando lo más normal, usted y yo le empiezo a mentir, ¿usted qué va a hacer? Va a empezar a protestar. ¿Cuándo nació el protestantismo o su protesta? Cuando yo le empecé a mentir. Así nació. ¿Qué pasa? Se dice que, nació en el siglo XVI, los protestantes son tonterías de una mente que no le da la cabeza. No, porque un protestante existe cuando existe una mentira. Cuando nació la mentira de Roma, nacieron los protestantes. La diferencia es que los mataban. La diferencia es que a Lutero no lo pudieron matar. Esa es la única diferencia, pero protesta contra la mentira siempre existió. Siempre existió. Solamente que antes los decapitaban, los tiraban a los leones, los torturaban, como hubo en la Inquisición también, que los mataban simplemente por protestar contra la mentira. Pero hubo un hombre llamado Lutero que, no lo pudieron matar y surgió, pero ahí no nació el protestantismo o la protesta contra la idolatría. Ya en el Antiguo Testamento Dios protestaba contra la idolatría y los profetas protestaban contra la idolatría. Lo vamos a dejar por aquí, que quede bien en claro esta postura de que Pedro no es ninguna roca y que Pedro es barro. ¿Por qué? Porque Pedro es terrenal, Pedro tenía una sabiduría terrenal. Jesús mismo le dijo, poné tu mirada en las cosas de los hombres. Por eso la religión es cosa de hombres. Por eso ellos mezclan la política con lo espiritual. Lo mismo sucede, más adelante, que habla de la llave de Pedro, lo mezclan con Isaías 22, hablan de Eliakim. Eliakim era tesorero. Si tuviera que haber un reemplazo y un paralelismo, sería con Judas, porque Judas era el tesorero. Ellos hacen una mala mezcla, mezclando lo político con la iglesia. La iglesia no son cuestiones políticas. Ellos hicieron de la iglesia algo político, una institución, lo cual es totalmente falso y no existe. Eso no existe.
La iglesia como sistema político no existe. Todo lo que predican los católicos es totalmente falso, ¿no? Eso no existe. La verdadera iglesia es la que tiene como cabeza a Cristo y es guiada, y dirigida, iluminada por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia. Y la que nos abre los ojos y nos muestra que Pedro es barro y que Cristo es divino. Esa es la verdadera iglesia. El que ve a Pedro divino es porque está ciego. Está totalmente ciego. Y cree la mentira. Porque si usted es ciego y yo le doy un pedazo de pan, le digo, ¿qué gusto tiene? Usted me va a decir que tiene gusto a pan. Pero si usted quiere, yo le digo, no, pero tiene gusto a carne. Es la carne de Cristo. Pero si usted quiere creer la mentira, me va a creer. Ah, sí, tiene gusto a carne de Cristo, sí. ¿Por qué? Porque me gusta la idolatría, me gusta idolatrar. No quiero ir a la luz para que mis obras sean reprendidas. No. Sí. Es la carne de Cristo, pero tiene gusto a pan, pero es la carne de Cristo. Entonces cree en la mentira. Cree en la mentira. Y esa es la religión, el catolicismo. Y de todo eso hay que salir. Hay que salir y creer en el Dios verdadero. Por eso la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios verdadero es Cristo. Y no hay más nada. No hay más nada. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar en el próximo video con lo que es la iglesia verdadera que tiene una relación estrecha con el Dios verdadero. Dios les bendiga a todos.